Bueno, para ir cerrando con el tema de ácidos y bases, me gustaría discutir un poquito algo que suele quedar de lado en este tema, y es lo que se conoce como el efecto solvente. Es decir, nosotros habitualmente cuando tratamos el tema de ácidos y bases y después nos vamos a escala pH, hablamos siempre de la acidez y de cómo medir la acidez cuando el solvente es agua. De ahí nace justamente la escala pH, como ya vimos en otro video anterior. Se basa en el equilibrio de disolución iónica del agua y muchas veces perdemos de vista que existe todo un mundo de reacciones que ocurren en solventes no acuosos. Sin ir más lejos, muchísimas de las reacciones de la química orgánica. Entonces, creo que está bueno poner por lo menos un ejemplo en donde se vea cómo sería el tratamiento de una escala de acidez cuando la reacción está teniendo lugar en un solvente diferente del agua. Vamos a compartir pantalla. ¿Sí? Aquí tenemos justamente el título, ¿no? Es el efecto solvente, escala de acidez en solventes no acuosos. Y vamos a poner un ejemplo en que estoy teniendo un problemita acá con la pizarra. Ahora sí reaccionó. Bien. Vamos a poner un ejemplo que es además un ejemplo muy frecuente en el caso de las reacciones en química orgánica, que es el uso de solvente amoníaco. Vamos a hacer todo el tratamiento utilizando la teoría de Bronsted y Lowry. Entonces, así como el agua tiene un equilibrio de desprotonación, el amoníaco también lo tiene. Es decir, si nosotros tenemos amoníaco líquido, amoníaco puro, es decir, moléculas de amoníaco en donde el solvente también es amoníaco, entre esas moléculas ocurre un equilibrio donde algunas se desprotonan y otras se protonan. Es decir, algunas actúan como un ácido de Bronsted y otras como una base de Bronsted. Es decir, acá hay un protón que es cedido por una molécula de amoníaco a otra molécula de amoníaco, y eso da origen a los dos iones que se encuentran presentes en el amoníaco líquido. Perdón, me equivoqué aquí. Este es el catión amonio, que se encuentra disuelto en moléculas de amoníaco. Y también se da origen a los aniones amiduro disueltos en amoníaco. Este equilibrio es sumamente débil, más débil que el del agua. Tiene una constante que, como en el caso del agua, solamente queda expresada en función de la concentración molar de los iones, o sea, es concentración molar del catión amonio por concentración molar del anión amiduro. Y es igual a 1 por 10 a la menos 33 cuando la temperatura es menos
35 Celsius. ¿Sí? Estamos hablando de amoníaco líquido, o sea, evidentemente tiene que ser una temperatura muy, muy baja. Si hacemos un tratamiento similar al que hicimos o podemos hacer en el caso del agua, nosotros vemos que ambas concentraciones van a ser iguales, ¿no? Por la relación estequiométrica que existe, y por lo tanto podríamos calcular la concentración de cualquiera de ellos, ¿sí? La concentración tanto del catión amonio como la del anión amiduro en una solución de amoníaco va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 33. ¿Por qué la raíz cuadrada? Bueno, porque si estas dos concentraciones son iguales, entonces si yo le llamo X a la concentración de amonio, que es la misma que la de amiduros, esto sería X cuadrado. X cuadrado sería igual a 1 por 10 a la menos 33, por lo tanto X, que es cualquiera de estas dos concentraciones, es la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 33. Bueno, y eso tiene un valor de 3,16 por 10 a la menos 17. ¿Sí? Eso precisamente nos permite, haciendo un razonamiento perfectamente análogo al que se hace para elaborar la escala pH, elaborar una escala de grados de acidez cuando el solvente es amoníaco, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Ahí está. ¿Qué se entiende por medio neutro en cualquier solvente? Bueno, aquel medio en el cual la concentración de los cationes que genera el solvente y de los aniones que genera el propio solvente es igual. O sea que en un medio neutro nosotros lo que vamos a tener es que la concentración de cationes amonio y la concentración de aniones amiduro es la misma, ¿sí? O sea, 3,16 por 10 a la menos 17. Si nosotros quisiéramos entonces elaborar una escala de acidez en donde el amoníaco es el solvente, y vamos a utilizar, el medio neutro tendría una concentración entonces de amonios de 3,16 por 10 a la menos 17. Si nosotros quisiéramos elaborar esa escala, podríamos, así como hicimos nuestra escala pH, aplicándole el operador P a la concentración hidrogeniónica. Recordemos, el operador P es el menos logaritmo decimal de lo que yo le ponga al lado, ¿verdad? Entonces, si yo voy a elaborar una escala de acidez, en este caso el catión no es el hidronio ni el hidrogenión, es el amonio, mi escala de acidez tendrá el nombre de P amonio, ¿sí? Y en ese caso entonces, si yo necesito o quiero saber cuál sería el P amonio de mi medio neutro cuando el solvente es amoníaco, debo aplicarle el menos logaritmo decimal a 3,16 por 10 a la menos 17. Eso nos da 16,5. O sea que el medio neutro en una solución en donde el solvente es amoníaco tendría un P amonio de 16,5. Sería el equivalente al pH 7 cuando el solvente es agua. Si estoy pensando ahora en un medio ácido, al igual que en el caso del agua, en donde el medio ácido se da cuando la concentración de hidronios o de hidrogeniones, según la teoría en la que nos estemos moviendo, supera a la de hidróxidos, aquí
el medio ácido se va a dar nuevamente cuando la concentración del catión proveniente del solvente, o sea, de amonios, supere a la concentración de aniones amiduro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que supere? Quiere decir que sea mayor. Si nosotros tenemos que en la solución neutra la concentración de amonios es de 3,16 por 10 a la menos 17, una concentración mayor sería, por ejemplo, 3,16 por 10 a la menos 16, 3,16 por 10 a la menos 15, 3,16 por 10 a la menos 12, ¿no? Y así esta potencia va disminuyendo su valor absoluto, ¿no? ¿Dónde estaría el extremo? Bueno, el extremo estaría cuando la concentración de amonios ha aumentado tanto que se hace igual a 1 molar. ¿Sí? Igual, idéntico razonamiento que hicimos con la escala pH, ¿no? ¿Por qué ponemos ese límite? Decíamos porque cuando las concentraciones iónicas superan el 1 mol por litro, ya hay que empezar a trabajar de otra manera porque los cálculos utilizando simplemente la molaridad no coinciden con los valores luego medidos. Entonces hay que hacer otro tipo de ajustes, no vamos a entrar en eso, no aporta en este caso. Pero entonces, cuando la concentración de amonios es 1 mol por litro, ¿verdad? Vamos acá, cuando la concentración de amonios es 1 mol por litro, la de amiduros es 1 por 10 a la menos 33, y si yo le hago el menos logaritmo decimal a 1 mol por litro, que es la concentración de amonios, para hallar el P amonio, en ese caso sería 0, ¿no? Por lo tanto, en medios ácidos, el P amonio va a tener que ser menor que 16,5, pero mayor que 0. En los medios básicos, ¿qué ocurre? Cuando el solvente es amoníaco. En ese caso, se da la relación inversa. La concentración de cationes amonio debe ser menor que la de amiduros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir concentraciones de amonio de, por ejemplo, 3,16 por 10 a la menos 18, 3,16 por 10 a la menos 19, 3,16 por 10 a la menos 20, y así. Por supuesto, como es un equilibrio, a medida que la concentración de amonio disminuye, la concentración de amiduros aumenta de manera de compensar una disminución con el aumento de la otra, de modo que este producto siga dando 1 por 10 a la menos 33. ¿Dónde estaría entonces el otro límite de la cosa? Cuando la concentración de amiduros es la que se hace 1 molar. Si la concentración de amiduros es 1 molar, entonces la de amonios tiene que ser 1 por 10 a la menos 33. Y ahí aparece el otro extremo de la escala. En una solución, perdón, acá me faltó el igual, ¿sí? En una solución básica de amoníaco, ¿verdad? El P amonio debe estar por encima de 16,5 y debe ser menor o igual a 33, que sería el menos logaritmo decimal de 1 por 10 a la menos 33. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una solución en donde el solvente es amoníaco, la escala de acidez nos queda diseñada de esta manera. De acuerdo con lo que hemos visto, ¿verdad?
tenemos entonces el medio neutro perdón, vamos a poner acá, es la escala P amonios. ¿Sí? El medio neutro se va a dar cuando el P amonio sea 16,5. Los medios ácidos van a tener un P amonio comprendido entre 16,5, donde el 16,5 no está incluido, hasta 0. Y los medios básicos van a tener un P amonio comprendido entre 16,5, no incluido el 16,5, hasta 33. Sigue siendo una escala en base 10, o sea que una modificación en una unidad del P amonio, en este caso, implica una variación en la concentración de amonios de 10 veces, ¿no? O sea, eso es exactamente igual a la escala pH. Esto se puede hacer, se puede razonar esto de la misma manera con cualquier otro solvente que se use en orgánica. Puede ser etanol, puede ser ácido etanoico o ácido acético glacial. Alcanza con conocer su constante de equilibrio a la temperatura de trabajo y hacemos exactamente el mismo razonamiento. Bien, me parecía importante, me parecía interesante entonces ver precisamente un ejemplo de cómo se construye una escala de acidez cuando el solvente no es agua, porque lo habitual es precisamente que aparezca en los libros, por lo menos en los de química general, exclusivamente el ejemplo del agua. ¿Por qué? Porque es el más utilizado sin duda, pero en química orgánica se usan también muchos otros solventes y está bueno tener presente que la escala pH en esos casos no rige, ¿no? Es decir, si el solvente no es agua, la escala pH no tiene sentido. Tengo que definir una nueva escala de acidez para ese solvente particular con el que estoy trabajando. Bien, lo dejamos por aquí. Espero que les resulte útil.